En este video vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento entre el iPhone XS Max y el iPhone 12 con la sexta beta de iOS 18. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento, ya me han quedado las huellas ahí todas marcadas. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. El iPhone 12 mostró el logo primero. Mientras tanto te recuerdo que el iPhone XS Max tiene el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 12 tiene el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM también. Vimos que el iPhone 12 prendió primero que el iPhone XS Max y vimos que aquí hubo una diferencia bastante notable. Vamos a mirar aquí en la captura de pantalla cuánto nos pesó la sexta beta de iOS 18. Para el iPhone XS Max me pesó 654 megas, pero aquí venía desde la beta 5. En el iPhone 12 me pesó un poco más, 7,62 gigas, pero aquí venía como desde la beta 5, beta 4 más o menos. Entonces por eso me pesó más. Vamos a confirmarlo también aquí en la configuración, pues por qué no. Entonces vemos que los dos ya están actualizados. Vamos a mirar también en cuanto a las baterías, porque los dos teléfonos están cargados al 100%. Hace 12 minutos los desconecté. Por cierto, con el iPhone XS Max he tenido problemas de batería. Con la quinta beta de iOS 18 no me cargaba al 100%. Muy difícilmente me llegaba al 100% la carga. Así que pues lo actualicé a la sexta beta y creo que ya se solucionó, porque fíjate que aquí y aquí ya han cargado al 100%, pero antes era muy difícil de que me cargara al 100%, podía dejarlo conectado todo el día, toda la noche y no llegaba al 100% la carga. Entonces tenemos 100% de batería en los dos teléfonos, vamos a ver en cuánto quedan cuando termine de hacer el video. Todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas en los dos teléfonos, como puedes verlo aquí. Vamos a iniciar con Snapchat. Bastante rápido los dos. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 12 bastante rápido, como puedes verlo aquí. Vamos ahora a mirar por acá los videos cortos. Bien, vemos que después de que estemos dentro de la aplicación pues no hay ninguna diferencia. Si los teléfonos se me tuercen pues ahí pido disculpas, es porque la mesa es bastante lisa. Entonces cada vez que yo muevo algo aquí se me corren los teléfonos. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 12 es bastante rápido y pues bueno, así es como debería de ser. Aunque el iPhone XS Max no debería de estar tomando tanto tiempo. Y bueno, por alguna razón Pinterest se demoró bastante en cargar en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Facebook. Bien, el iPhone 12 como que abrió la aplicación primero, pero el iPhone XS Max cargó el contenido primero. Vamos a mirar por aquí los videos Reels. Bien, vemos que ya cuando estamos dentro de la aplicación pues ninguna diferencia. Vamos a hacer scroll por aquí a ver si de pronto notamos algún lagueo, alguna caída de fotogramas o algo así. Porque anteriormente sí pasaba bien, se veía por ahí alguna que otra caída de fotogramas. Vámonos ahora con Instagram, el iPhone 12 primero, pues bueno, así es como debería de ser. Vamos a ver por aquí los videos Reels en Instagram. Por alguna razón el internet como que está presentando alguna falla o algo así, porque fíjate que se demora bastante en cargar el contenido. Bien, entonces pues vamos a dejarlos ahí ya. Vámonos ahora con X. Y en esta ocasión el iPhone XS Max sí cargó bastante rápido. Vemos que ya cuando estamos dentro de la aplicación los dos se comportan muy bien. Vámonos ahora con Twitch. Bien, el iPhone 12. Y después el XS Max. Las aplicaciones están todas actualizadas, pero por alguna razón en algunos teléfonos sale la nueva versión de Twitch y en otros teléfonos no. No sé si es que de pronto están enviando como las nuevas actualizaciones dependiendo del teléfono, cómo será, pues bueno, ahí sí no lo sé. Vámonos ahora con Speedtest. El iPhone 12 primero, como debe de ser. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 12 primero. Y aquí seguimos esperando por el iPhone XS Max y ahora sí ya lo tenemos abierto. Bien, vemos que con esta nueva actualización se están comportando muy bien los dos teléfonos. Vámonos ahora. Fíjate esa animación tan rara que hizo ahí en TikTok cuando salí. Vámonos ahora con Tumblr. Bien, bastante rápido los dos. Podemos verlo aquí. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 12 primero. Bien. Vámonos ahora con Spotify. Bueno, en esta ocasión el iPhone XS Max sí lo abrió primero, pero tengo la sesión abierta en el iPhone 12, sino que yo utilizo Apple Music, así que pues no tengo Premium. Vámonos ahora con Amazon.
el iPhone 12 primero, y aquí también hubo una diferencia un poco más grande. Vemos que con estas últimas actualizaciones como que ya han ido arreglando un poquito eso, porque en algunas ocasiones veíamos que los teléfonos más antiguos eran un poco más rápidos que los más nuevos. ¿Por qué? No lo sé, pero con estas últimas actualizaciones parecen que eso lo han ido corrigiendo, pues bueno, al menos entre estos dos teléfonos. Vámonos ahora con eBay, el iPhone 12 primero, y aquí enseguidita el XS Max. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones porque así vamos a probar la memoria RAM, ya que vuelvo y te recuerdo que son 4 GB en los dos teléfonos. Vamos a hacer scroll por aquí. Fíjate que en algunas ocasiones parece que como que se caen un poquito los fotogramas, pero como que se recuperan rápido. Vamos a mirar aquí. Mira, si ves que como que se caen un poquito los fotogramas en el XS Max. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre, el iPhone 12 primero, y aquí enseguidita pues venía el XS Max. Vemos que la diferencia también es muy mínima. Vamos a deslizar por acá. Bien, vemos que se están comportando muy bien los dos. Vamos a abrir por acá esta otra publicación. Vamos a deslizar y vamos a dejarlos ahí. En cuanto a baterías, vemos que ya en el XS Max tenemos 99% y en el 12 seguimos con 100%. Ahora vamos a mirar de pronto algunos jueguitos que no son para nada exigentes, ya lo sé, es que muchas veces me lo recuerdan, pero de igual forma gastan memoria RAM, porque muchas veces con abrir esos jueguitos las demás aplicaciones se van cerrando, entonces por eso más que todo que los abro. Vemos que abrió primero en el iPhone 12 y aquí sí una diferencia un poco más grande. Ya tenemos el juego abierto en el XS Max. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Bien, el iPhone 12 primero. Podemos verlo aquí. Está descargando la configuración en los dos teléfonos. Y vemos que el iPhone 12 está muy por delante. Y ya lo tenemos abierto prácticamente. Vamos a mirar las animaciones de inicio. Y mira que aquí sí hubo una diferencia bastante notable. En el iPhone 12 ya estamos listos para jugar. Y seguimos esperando por el XS Max. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto. Vamos a darles play. Bien, bastante bien los dos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Vamos a mirar de pronto con este juego qué tanta diferencia hay. Vemos que el iPhone 12 está muy por delante del iPhone XS Max. Y ya lo tenemos abierto. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone XS Max también. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Y por último vámonos con el Asphalt 9. Vamos a ver con este juego que de pronto es un poquito más pesado que los demás, pues que los que he abierto. Entonces vamos a ver si de pronto aquí notamos alguna diferencia. Y en esta ocasión parece ser que el iPhone XS Max está cargando primero. No, el iPhone 12 está cargando primero. Pues bueno, vamos a esperar a ver. Y el iPhone 12 abrió primero el juego. Fíjate cómo está un poco lagueado en el iPhone XS Max. Bien, vimos que con este juego abrió primero el iPhone 12 y pues bueno, así es como debe de ser. Vamos ahora a mirar las baterías. Tenemos un 98% en los dos teléfonos. Me imaginé que el iPhone 12 tendría más batería o seguirían 100%, pero pues vemos que no. Entonces ahora ya tenemos estos tres juegos y las demás aplicaciones abiertas. Los dos tienen 4 GB de memoria RAM. En el iPhone 12 ya está bajando el brillo. Eso es debido al sobrecalentamiento. En este momento está bastante caliente, pero con las versiones de iOS anteriores creo que se calentaba mucho más. El iPhone XS Max está mucho más caliente que el iPhone 12, pero pues tampoco está demasiado caliente como un horno, como con versiones anteriores que sí se ponían muy calientes. Entonces vamos a mirar qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Asphalt, el Subway Surf, abierto en los dos. Lo que es el Temple Run 2, abierto en los dos. Temple Run 1, abierto en el iPhone 12, cerrado en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en los dos teléfonos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con eBay, cerrado en los dos teléfonos. Amazon, abierto en el XS Max, cerrado en el iPhone 12. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Lo que es Netflix, abierto en el iPhone 12, cerrado en el XS Max.
Vámonos ahora con Tumblr, cerrado en los dos. Vámonos con TikTok, cerrado en los dos. Vámonos con SpeakTest, abierto en el XS Max, cerrado en el iPhone 12. Twitch, cerrado en el iPhone 12, abierto en el XS Max. Lo que es X, abierto en los dos teléfonos, reaccionando rápido, como puedes verlo aquí. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos teléfonos, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con lo que es Facebook, abierto en el iPhone 12, cerrado en el XS Max. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos, lo que es YouTube, abierto en los dos teléfonos. Y por último, Snapchat, abierto en los dos. Vamos ahora a mirar las baterías. Tenemos un 96% para el XS Max y un 97% para el iPhone 12. Entonces ahora vamos a mirar en cuanto a los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces podemos ver aquí la actualización del día de hoy. En la primera prueba, en el iPhone 12, en el Antutu, tenemos un resultado de 1.052.920 puntos. Para el XS Max tenemos un resultado de 663.093 puntos. Esto fue en la primera prueba. Vamos ahora a mirar la segunda prueba, que siempre nos da el puntaje un poquito más alto, porque pues espero a que se enfríe el teléfono y vuelvo y hago la prueba. Entonces para el iPhone 12 en la segunda prueba 1.063.533 puntos. Para el XS Max 738.534 puntos. Vemos que nos han subido un poquitico en los dos, pero más que todo se nota en el iPhone XS Max. Para el Geekbench con iOS 18 Beta 6 en los dos teléfonos. Para el iPhone 12 tenemos un puntaje de 2.078 puntos para el single core y 4.780 puntos para el multicore. Para el XS Max tenemos un puntaje de 1.320 puntos para el single core y 2.856 puntos para el multicore. Así que pues claramente vemos los puntajes un poco más altos en el iPhone 12, pero lo que es el Antutu sí vemos que están mucho más altos en el iPhone 12. Pero pues la verdad es que al momento de que lo estemos utilizando como normalmente lo hacemos del día a día, con aplicaciones como Instagram, Facebook, YouTube, bueno, las redes sociales en general, vemos que no hay una diferencia muy grande. En cuanto a juegos, tampoco vemos una diferencia muy grande. Claramente en el iPhone 12 las aplicaciones se abrían un poquito más rápido, pero pues la diferencia tampoco era mucha. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Recuerda que en mi canal principal vamos a hacer una prueba de batería completa entre estos dos teléfonos y otros iPhones que tengo por aquí, cuando salga iOS 18.1 o iOS 18.2 de manera oficial. Terminamos el video con 96% de batería en los dos teléfonos. Sinceramente pensé que el iPhone 12 iba a durarle un poco más la batería. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.